Continuamos. Regresamos con la licenciada María Aurora Mota. Estamos hablando de diversidad sexual, del orgullo LGBT, que vamos a conmemorar, a celebrar el 28 de junio. Gracias por recibirnos a este programa del Instituto Estatal de las Mujeres, Hablemos de Igualdad, de Canal 28. Estamos muy contentas de estar aquí. Estamos en su casa, ¿eh? Muchísimas gracias por recibirnos. Y estábamos platicando de cuál es la relevancia de esta fecha. ¿Por qué es tan importante visibilizar el tema y sobre todo en esta fecha? Claro, pues mira, nosotros somos parte de un grupo que históricamente ha sido oprimido y han sido no reconocidos los derechos, ni hemos tenido igualdad. Entonces, de ahí que este grupo de personas que hablábamos en Nueva York estaban ya cansadas, estaban hartos, y entonces en ese momento tomaron el valor de decir, vamos a salir y vamos a exigir nuestros derechos. Como tú acabas de decir, no tienen por qué, si tú estás en un bar tomando, bailando, detenerte, si tú no estás haciendo absolutamente nada que constituya un delito. Entonces, lo que hay que reconocer aquí es que las personas trans fueron las que más dieron la lucha. Tomaron el valor. Así es, al mero principio, Luego ya fue más... A ver, dinos cuáles son las trans, porque a lo mejor alguien de nuestro público no queda claro qué son las personas. Las personas trans son personas que nacieron con genitales masculinos, pero cuya identidad, su percepción de sí mismas es femenina. Entonces van creciendo con este estatuto de masculino, pero a lo largo de este proceso se autorreconocen desde edades muy tempranas, puede ser desde los 5 años, y entonces empiezan a hacer un proceso de transición hacia el otro género. Uh-huh. No cambian sus genitales, no cambian sus cromosomas, no cambian sus hormonas, pero cambia su identidad, que es una cuestión psicológica, ¿sí? Uh-huh. Y también lo contrario. Pero en realidad los hombres trans, que también existen, como es muy fácil, inyectándose testosterona, rápidamente crece la barba y crecen los caracteres secundarios. Entonces los hombres trans dicen, mejor prefiero pasar, como se le dice, a hacer trabajo de lucha. En cambio, las mujeres trans son las más discriminadas y entonces las mujeres trans en las que han hecho más trabajo en favor de reconocimiento de sus derechos. Es más difícil que tengan la aceptación en la sociedad. Es mucho más difícil y eso tiene que ver con el patriarcado, porque se entendería que una persona que nació con genitales femeninos quiera convertirse en hombre, sí. Se entendería. Pero una persona que nace con genitales masculinos, hombre, que quiera vivir como mujer, presentarse como mujer, sería como una traición al patriarcado, de tal manera que las personas trans son el grupo poblacional más discriminado de toda la sociedad, absolutamente de todo, son las personas trans, las mujeres trans en particular. Platícanos qué significa esta bandera de colores, Pues mira, que representa el orgullo. Fíjate que la palabra orgullo es súper importante para nosotros. ¿Por qué? A ver. Porque como anteriormente se consideraba una enfermedad, entonces estabas en la actitud era la vergüenza. Me avergüenza quién soy. Pues esa es la noción básica del orgullo. O sea, ¿por qué decir, utilizar esta palabra y decir me siento orgullosa? Porque rompiste esta barrera. Exactamente. Esta barrera de decir, y no me escondo. Y además no me escondo, sino lo muestro y lo muestro con un orgullo. Entonces es un paso desde el punto de vista psicológico súper importante. Que no es nada fácil. No es nada fácil cuando primeramente cuando no hay referentes positivos en la cultura para decir me identifico como ella o como él, y cuando hay tanta menosprecio hacia la condición, ¿sí? Sí. Entonces la bandera, fíjate, se ha convertido en un ícono internacional. En donde quiera que tú ves una bandera y la puedes ahora ver, sabes, identificas de qué estamos hablando. Exactamente. Y es uno de los símbolos internacionales más importantes, digamos que
estés en Japón, excepto en Perú, porque en Perú la bandera inca es el arco iris. Entonces, pero ahí no quiere decir eso, ahí quiere decir otra cosa. Pero en todas partes, tú puedes ir a todas partes, incluso los partidos internacionales de fútbol, que las personas sacan su bandera. No quiere decir que sean gays o lesbianas, sino que quiere decir que apoyan la causa, a la diversidad. Que la entienden y que comprenden cuál es la igualdad, la inclusión, ¿no? Exactamente, sí. Y es una bandera que ha ido evolucionando, ahora tiene 6 colores, comienza con el rojo y termina con el morado. Es una bandera muy bonita. Bueno, a mí me parece súper bonita. El logotipo de nuestra organización tiene los colores. Pues mira, hablando justamente de tu organización y de tantas que hay en el país, ¿verdad? Que luchan y siguen luchando porque esto no se termina, a ver hasta dónde llegamos. Pero continuando con este tema, ¿cuáles son los cambios más palpables que se han visto en estos 25 años? Mira, uno de los más importantes ha sido la visibilidad. La marcha del orgullo gay en Monterrey a mí me parece un evento fantástico. Oye, el año pasado estuvo tremendo, fue una fiesta, donde nosotros estuvimos ahí, por supuesto, todo el instituto, donde no solamente fueron quienes tienen una preferencia distinta, sexual, sino todas las familias. Yo vi a papás, ¿sí?, que llevaron a sus hijas bajándose del carro, que llegaron a sus hijos, hermanos, hermanas, sí, apoyando la causa. Sí, es la marcha más grande de todo Monterrey. A mí me platicaban unos amigos periodistas, me decían, es el evento, es donde más gente sale a la calle. Sí. No, ningún otro movimiento saca tanta gente a la calle como es la marcha de la diversidad. Sí. Y eso, pues, para mí es un súper orgullo saber que ese día realmente las familias, las personas, ahora las instituciones con este nuevo gobierno. Oye, ándale, también ese es un avance también muy grande, es un logro muy grande. Anteriormente no se veían las instituciones oficialmente ahí, ¿sí? Yo vi el año pasado a la Secretaría de Igualdad e Inclusión. Justamente ese es su esencia. Es la esencia de la Secretaría, Claro. ¿sí? La igualdad social, la igualdad en todos los sentidos, Claro, y esta no es la excepción, ¿sí? Ahí estuvimos en el Instituto Estatal de las Mujeres y vi muchas otras dependencias, ¿sí? Sí. Porque pues consideramos que esta aceptación desde lo oficial representa mucho para lo social. Claro, es súper importante. Y que se hayan hecho, por ejemplo, los matrimonios colectivos, está también. Ah, ese día, sí, cómo no. Ese día se hicieron muchos matrimonios. Sí. Porque venimos de hacer durante años matrimonios simbólicos, lo que significaba 2 cosas. Una es que le exigíamos al Congreso que legislara en materia de matrimonio. Que no ha legislado, por cierto. Que no ha legislado, que les da miedo quién sabe qué. Y también queríamos, fíjate, porque en 98 que no inicié, ni siquiera como movimiento soñábamos con casarnos. Sentíamos que no éramos merecedores de ese derecho. Uh-huh. Y entonces había que trabajar con la comunidad, de decirle, con las poblaciones LGB, decirle sí eres merecedor al derecho al matrimonio, porque además el matrimonio, ¿y yo para qué me quiero casar? Decían. Para que tengas derechos a una pensión, para que tengas derechos. De salud, de servicio médico. De todo. Sí, hereditarios. ¿Sabes de cuáles tipo? Que algunas veces recoger el cadáver de tu pareja. Ah, sí. Todavía me tocó hace poquito, menos de 2 años. Sí, que no tienes ninguna... Que dos mujeres que habían vivido juntas 20 años, no le querían entregar el cadáver en el hospital. Sí, porque no eres familiar. No eres nada. Porque no eres familiar. Entonces yo les decía, para eso necesitamos casarnos, precisamente para ese tipo de cosas que para una pareja heterosexual es la vida cotidiana, para nosotros fue también saber por qué queremos casarnos, ¿sí? Y luego viene también todo el tema de madres lesbianas y ahora de los padres gays, que es el reconocimiento de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestras familias. Vamos avanzando. Oye, pues son muchos temas, ¿eh? Pero ahorita mencionaste algo que a lo mejor yo no lo comprendo tanto. ¿Qué dijiste, las madres lesbianas, los padres gays? ¿A qué te refieres? Bueno, estoy hablando de parejas
de mujeres en donde ellas deciden que quieren tener hijos, ¿sí? Y entonces se embaraza una de ellas, ya sea se recomienda que sea inseminación artificial y que además no se conozca el donante, y entonces se embarazan y entonces tienen hijos e hijas, y entonces los registran con los 2 apellidos de las 2 mamás. ¿Y eso sí está sucediendo? Muchísimos niños y niñas ya registrados en el estado de Nuevo León. Sí, porque que registre la mamá biológica, que registre a su hijo, pues no es problema, ¿sí? Pero existía problema con tu pareja. Sí, bueno, le llamamos, porque ahora hay que inventar nuevos términos, ¿no? Que la mamá gestante y la mamá por opción, así es como se le llama. Uh-huh. Y actualmente la legislación es que entre la pareja se ponen de acuerdo para decidir qué apellido va primero. ¿Okay? Entonces deciden el apellido. ¿Y por lógica no debería ser lo de la gestante? Pregunto yo, ¿verdad? Porque en un matrimonio heterosexual, la gestante es la mamá y lleva el apellido del papá. ¿Sí? Es que al principio justamente esa era la lógica del registro civil. Aquí decía, la gestante va el apellido al segundo lugar. Y decía, como que no tiene mucha lógica. Entonces, precisamente el artículo 1 dice no se permite la discriminación. Entonces, ahora la lógica es... Hoy puedes elegir. Sí. Hoy puedes elegir cuál apellido va primero. Incluso en parejas heterosexuales. Sí, claro. Sí. Entonces, hoy puedes elegir cuál apellido va primero, ¿verdad? Oye, a María Aurora, yo quiero preguntarte también, ¿qué te llevó a tomar la iniciativa de liderar esta lucha? Que no es sencillo, ¿sí? No es sencillo. Pero entonces, como tenemos que ir a un corte, me lo respondes en la siguiente, pero quiero dejarles aquí puesta la pregunta porque es muy importante. ¿Qué te llevó a liderar esta lucha? Algo que no es sencillo. O sea, ¿quién se echa a cuestas un compromiso de este tamaño que además va contracorriente? Regresamos con esta pregunta. Regresamos. Hablemos de igualdad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este programa Hablemos de Igualdad del Instituto Estatal de las Mujeres. Agradecemos como siempre Canal 28, TV Nuevo León. Estamos hoy en un día muy especial, estamos con la licenciada María Aurora Mota. Ella es directora de Género, Ética y Salud Sexual AC, porque en unos días, el 28 de junio, celebramos, conmemoramos, o como usted guste decir, el Día Internacional del Orgullo LGBT. Y consiste en una serie de eventos que distintos colectivos realizan públicamente para luchar por la igualdad y la dignidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Y para celebrar esta importante fecha invitamos a nada menos que a María Aurora, que es un ícono en este tema aquí en nuestro estado. Es un ícono, tiene años y años, yo la conozco y tiene muchísimos años luchando por esto. María Aurora, ¿qué tan difícil es ahorita ya es fácil? Sí, ahorita ya es fácil hablar de estos temas, sí. Más fácil. Pero hace años era imposible hablar de estos temas de manera abierta. Sí, fue muy difícil. Fíjate, yo pongo un ejemplo. Nos invitaron a algunos programas de televisión y no encontramos a 5 personas abiertamente homosexuales o lesbianas a que participaran. Que quisieran participar. Sí, pues en el 98 iniciamos nosotros. Y para la marcha ya fueron hasta el año 2001 y ya salimos más o menos unas 200 personas y todavía muchas personas con protección, cubiertos de la cara. Sí, no había visibilidad. Bueno, déjame decirte que todavía tenemos mucha gente que tiene que estar en el closet porque todavía hay muchísima discriminación. Pero fíjate, son 25 años ya del 98 para acá. Estamos en 2023, son 25 años, ¿sí? Sí.
y la primera marcha fue en 2001. 2001 organizamos la primera marcha. Se ha avanzado muchísimo, o sea, Sí. parece sencillo, pero, por ejemplo, el tema de las mujeres tiene muchísimos años más y todavía seguimos caminando, todavía no logramos lo que desearíamos, ¿verdad? Que fuera una sociedad igualitaria, una sociedad que nos vea igual hombres o mujeres, o a cualquier ser humano, no importa. ¿Por qué tenemos que poner por delante la condición sexual, las preferencias sexuales, o las diferencias sociales, o las diferencias de raza, o las diferencias religiosas? ¿Por qué? Porque, bueno, afortunadamente estamos en otros tiempos, pero yo quisiera que me platicaras por qué se celebra y cuál es la relevancia de esta fecha, porque sin duda es algo importante. Lo que hemos alcanzado como sociedad, el avanzar, yo pienso, y no me vas a dejar mentir, al ratito hablamos más profundamente de esto, ¿sí? ¿Por qué dentro de las familias, y le hablo a las familias, a los padres, a las madres, por qué dentro de las familias los hijos, los sobrinos, los hermanos tienen que reprimir lo que son? ¿Sí? ¿Por qué lo tienen que hacer por cumplir con la sociedad? ¿Por qué tienen que haber ver mal, opresión, ¿sí? ¿Y por qué tienen que vivir ocultando? ¿O por qué tienen que vivir dejando en la oscuridad lo que quieren ser, lo que son? Sí. Bueno, pues desafortunadamente todavía hay mucha discriminación dentro de las familias. Y otra cosa es que también nadie espera tener un hijo gay o una hija lesbiana o una persona trans. Porque fíjate, nosotros decimos en la comunidad, si fuéramos luciérnagas, estaría súper interesante, porque entonces un día, de repente todo el mundo así luciérnaga, y entonces te darías cuenta que tu profesor, la enfermera, el chofer del taxi, todos somos integrantes de la comunidad de las poblaciones LGBT, que es lo que yo uso. Pues ahora las estadísticas del INEGI fueron impresionantes. 5 millones de personas se autoidentifican como LGBT en México, que es un mundo, una cantidad muy, muy grande. Y eso es lo que abiertamente se pueden identificar. La cifra negra, como podríamos decir en materia de delitos, ¿cuál es la cifra negra? ¿Cuál es la cifra de lo que no alcanzamos a ver? O que, no me dejes mentir, yo soy psicóloga, ¿sí? Todavía hay mucha autorrepresión, que las mismas personas, por miedo a la discriminación, por miedo a sufrir, por miedo a las represalias de la familia, por miedo a la marginación, no quieren o no logran o no pueden todavía asumir, ¿sí?, la condición. Sí, bueno, fíjate, el INEGI es muy impresionante la diferencia por edades. Por ejemplo, personas mayores de 60, estás hablando de un porcentaje .001, pero ya las nuevas generaciones de 15 a 19 años ya casi que estaban hablándose de un 20%, algo por el estilo. O sea, 1 de cada 5 se considera integrante de las poblaciones de la diversidad, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la apertura, ¿no? Sí. Por ejemplo, que los artistas, Ricky Martin y algunos otros, abiertamente lo digan, entonces sientes el respaldo o la apertura un poco más de la sociedad. Sí. También las familias han cambiado un poco, ¿no? Sí, o sea, las familias definitivamente. también, como se visibiliza el tema, pues también lo entiendes mejor, no lo satanizas, ya se comprende más y lo humanizas, porque esta es una condición humana, del ser humano. Claro, definitivo. Y luego, mira, también hay surgido grupos súper interesantes como Madres y Padres del Arco Iris. Ah, sí. En donde tú hablas de igual con otra mamá y le dices, oye, fíjate que mi hija me acaba de decir que es lesbiana. Y entonces, bueno, entras en un diálogo. Primeramente tienes que pasar como familia por un proceso de pérdida, porque tú asumías que todos tus hijos iban a ser heterosexuales y resulta de que no, que de repente te sale un hijo gay, una hija lesbiana, una hija trans, y entonces tienes que manejar la pérdida de esa expectativa que tú tenías. De la expectativa, de ahí, porque ahorita que te estaba escuchando digo, pero ¿cuál pérdida? De la expectativa. Pérdida de la expectativa, Sí. sí, pérdida de la expectativa, como cuando crees que si vienes una familia de doctores,
que tus hijos van a ser doctores y tus hijas, ¿no? Y de repente dicen, no, yo no voy a ser doctor, yo quiero ser periodista. Quiero ser chef. Quiero ser chef. Y entonces tienes que manejar la pérdida de esa expectativa que la familia tenía en relación con los hijos y las hijas. Fíjate que una amiga mía, con su hijo gay, o sea, y que ella lo fue descubriendo porque él no se abrió, como cuando ya tenía como unos 17, 18 años, ¿no? Entonces no hallaba cómo abordarlo y me platicó y muy afligida, ¿no? Le digo, pero a ver, ¿cuál es la situación? ¿Cambian algo? ¿Tú lo dejas de querer? No. ¿Cambian algo el que sea parte de tu familia? No. Pues, ¿cuál es el problema, no? Aquí lo que tendría que hacer es, pues, hablarlo, enfrentar la situación, enfrentar el tema y hablarlo, pero no cambia la condición, sigue siendo tu hijo, lo sigues queriendo, sigue siendo parte de tu familia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cuál es, y lo aceptó finalmente? Sí, son muy queridos. Bueno, lo que pasa es que también el proceso de autoaceptación también es un proceso. O sea, no es de que, hoy amanecí lesbiana y ya soy muy feliz. No, es un proceso de autodescubrirte, de autoverte, cómo me siento mejor, cómo me siento más cómoda, etcétera, ¿no? Ese es el proceso. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que nunca le digas a tus papás, a tu mamá, si no está totalmente seguro de tu orientación. Porque eso de que le digas, es que sí, es que no, es que ahora no estoy seguro, bla, bla, bla. Entonces también levantas falsas expectativas, porque dicen las familias, entonces a lo mejor se va a curar. Curar, como si fuera una enfermedad. A ver, platícanos de esto. ¿Es una enfermedad? No. La Organización Mundial de la Salud, justamente el 17 de mayo del año, ahorita dices tú, dijo que de 2001, que la homosexualidad no es una enfermedad. Anteriormente sí se consideraba. Incluso estaba en el catálogo de enfermedades. Estaban como el catálogo de enfermedades. Estaba. Sí, pero ya desde el 2001, o sea, ya llevamos 22 años en donde no se considera una enfermedad. Y en el catálogo de los Estados Unidos desde los años 70. Fíjate, oye, hice una pregunta y luego nos fuimos al análisis, pero está muy interesante todo lo que platiquemos porque creo también que luego a las familias, a los padres, a los propios hermanos, a los protagonistas, ¿verdad? Les falta información, les falta también que sientan la confianza de que pueden hablar y de que estamos en tiempos distintos y pues no van a ser condenados, van a ser entendidos, ¿sí? Claro. Sí, claro. Entendidos o entendidas. Uh-huh. Sí. Pero ahorita me dices por qué se celebra y cuál es la relevancia de esta fecha hoy en día. ¿Por qué el 28 de junio? Mira, el movimiento LGBT moderno, porque antes de la Segunda Guerra Mundial también hubo un movimiento, inicia en Stonewall, que era un bar en Nueva York, en donde hubo en la cotidianidad de Nueva York, los bares donde se reunían las personas de la comunidad LGBT eran asaltados por las policías y detenidas las personas. Como si fuera un delito. Exactamente, sí. Como, pues estas cosas que a veces no se entienden, que tú dices, si están tomando en un bar y están contentos y están bailando, ¿por qué tendrías que detenerlos? Sí, pero hay muchos bares, ¿sí? Heterosexuales, hay muchos bares y no llegan así, o llegan por otros motivos, pero no simplemente porque están reunidos. Entonces, ¿por qué en los bares gays tendrían que hacerlo? Exactamente. Entonces, en esa ocasión, el 28 de junio, en Nueva York, las personas, particularmente las personas trans, se rebelan y entonces dicen, no nos vas a detener. Y entonces la lucha dura como 2 o 3 días. Aún está ese bar en Nueva York. Y entonces a partir de ahí se marca el inicio. Y el año siguiente ya se hace una manifestación para decir, estamos aquí, somos presentes y exigimos derechos. ¿Y cómo este grupo en ese bar, después de que han vivido represiones y eso, o sea, logran, cómo surge ese valor, ese atrevimiento en esa época, ¿sí? De poder hablar y defender y enfrentar? ¿Me lo platicas ahorita que regresemos de un corte? ¿Sí? Vamos a un corte. Estamos con la licenciada María Aurora Mota hablando de la diversidad sexual del 28 de junio que se celebra el Día del Orgullo LGBT. Ahorita regresamos.
Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del tema de diversidad sexual, el orgullo gay, que se conmemora, se celebra este día 28 de junio con la licenciada María Aurora Mota. Gracias, María Aurora, por esta apertura, porque sí quisiéramos que la gente tuviera más información y que podamos sentirnos más cómodas con estos temas, sin que sean tan tabús, ¿sí? Claro. Que tanto tiempo no se hablaron. Hoy se tienen que hablar, ¿sí? Porque es parte de nuestra realidad, de la realidad social que estamos viviendo. No podemos tapar el sol con un dedo, ¿sí? Tenemos que abordar las cosas. Te preguntaba, ¿cómo o qué te motivó para liderar esta lucha? Porque tú eres la figura más antigua reconocida aquí en Nuevo León en esta lucha. Pues más o menos. Sí. Bueno, fíjate que yo fui heterosexual hasta los 35 años. Y entonces, en este proceso, fuimos el papá de mis hijos y yo, y mis hijos, a un año sabático. ¿Casada? Sí, estaba casada, claro. Fuimos a un año sabático en Canadá, a Edmonton particularmente, la provincia de Alberta. Y entonces, cuando uno sale del país por tanto tiempo, nos fuimos un año, te da la posibilidad de cuestionarte todo. Y tú como psicóloga sabes que al cuestionarte todo, pues te cuestionas todo, incluso la heterosexualidad. Yo estudié ética feminista allá, como una materia que me metí, y la maestra nos hizo que nos cuestionáramos nuestra blanquitud, por ejemplo. A mí me preguntó qué se siente ser blanca, y yo dije, ay, yo nunca me había hecho esa pregunta. Como tú dices, las preguntas son interesantes, ¿no? Sí. Entonces, cuando me pregunto a mí misma qué se siente ser heterosexual, yo digo, ay, pues tampoco me lo había cuestionado. Entonces regresé a México ya como un proyecto de vida, trabajar a favor, me reconozco como bisexual realmente, y regreso con el firme objetivo de trabajar a favor de los derechos de las poblaciones LGBT. Nada más que yo ni conocía a nadie, ni sabía nada. Entonces llegué y me empecé a involucrar en el movimiento feminista, y pues me recuerdo que yo era la única mujer lesbiana dentro del movimiento feminista. Vamos a regresarnos tantito, ¿sí? Estabas en Canadá con tu esposo y tus hijos. Así o sea, es. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo reconoces o cómo aceptas tú interiormente pues, que eres bisexual o que eres lesbiana? Sí. Bueno, tú sabes que son procesos terapéuticos, sí, en donde yo me empecé a cuestionar qué era lo que yo sentía. Entonces, realmente yo me reconozco como una mujer bisexual. Pero luego que llego aquí, empiezo a ver que la gente, si no entiende la diversidad, pues menos entiende la bisexualidad. Entonces, la gente tiene peor de tabús en relación con la bisexualidad. Entonces, yo me empiezo a involucrar, pero yo no conocía a nadie, absolutamente a nadie. Entonces, me empiezo a conocer personas, tanto hombres como mujeres, pero tampoco yo encajaba en ese modelo. Yo no soy mujer de bares ni de mujer de discotecas, yo soy mujer de bibliotecas y de libros y de universidades. Entonces, pues también fue empezar a construir este modelo, y luego ya en el 90... En otro campo, porque nada más se hablaba en este campo de los bares, de las fiestas, de los grupos sociales, pero no en los grupos intelectuales. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Entonces, la escena LGBT era el bar, y saliendo del bar la gente se volvía heterosexual totalmente. Y como ese no era mi ambiente, entonces, pero tuvo la fortuna de que en 1998 llegó un pastor de Houston a fundar una iglesia en Monterrey. Entonces me lo presentaron y le dije, yo te ayudo, yo vengo de una tradición católica muy fervientemente católica. Yo estuve jornadas de vida cristiana, yo tengo una formación católica, o sea, seria, estudié mucho Biblia y demás. Entonces dije, yo te ayudo, yo soy encantada, aunque en ese momento ya estaba separada de la iglesia católica, digamos, ¿no?
yo te ayudo a fundar la iglesia. ¿Separada por tu preferencia sexual? No, realmente porque no era practicante. En mi juventud fui muy practicante, iba yo a jornadas de vida cristiana, participaba en iglesia, estuve en un coro, etcétera. Luego ya me dediqué a estudiar. Ok, no tuvo que ver con la discriminación No. en la iglesia. No, absolutamente nada. Sino que más bien ya me dediqué a estudiar, saqué 2 maestrías, tuve a mis hijos y entonces fundar una iglesia, pues para mí era como algo muy natural, pues que conocía. Y ahí empecé a profundizar mucho más sobre el tema de homosexualidad y Biblia, por ejemplo. Tomé muchísimos cursos, el pastor me daba a leer y leer y leer y leer cosas. Y entonces aprendí mucho a Biblia y homosexualidad, que es un tema que me gusta muchísimo, pero es un tema que normalmente no saco a la luz pública porque pues ahora ya hablo más de legislación, de constitución, de discriminación, etcétera, ¿no? Y empezamos con programas, por ahí en esas épocas, programas de televisión, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, entonces fundamos esa iglesia de la Comunidad Metropolitana, que acaba de Es cumplir. la que... Es donde sí. acababas tú fuiste a los 25 años. Me invitaron al evento de los 25 años de la celebración de la creación de esta iglesia. Y claro que fui. Somos una sociedad donde tenemos que ser inclusivos. Donde, Sí. digo, yo tengo familia, amigos y muchos que son de la comunidad. Me invitó un amigo muy cercano, tú lo conoces, Eleazar, a quien le mando un saludo, ¿verdad? Él me invitó. Dijo, vamos. Le dije, claro que vamos, claro que sí. Y lo disfruté mucho porque vi, ¿sabes qué vi? Que vi la tranquilidad, la apertura con que la gente disfruta su religiosidad. Sí. Porque ese es un campo, un espacio donde lo pueden hacer y tal vez en otros espacios sienten tanta discriminación que ni siquiera pueden vivir su religiosidad. Así es. Hasta en eso Sí. Sí, bueno, hay marginación. Sí, claro. Muchas personas han sido expulsadas sutilmente o definitivamente. Hay iglesias que han hecho expulsiones públicas de parte a las lesbianas en particular. Yo conozco unos casos. Y entonces la iglesia de la Comunidad Metropolitana viene a ver una reconciliación de tu sexualidad con tu espiritualidad. Por eso es tan importante la iglesia de la Comunidad Metropolitana en Monterrey y de la cual yo soy fundadora y me siento súper orgullosísima de seguir participando en ella. Pues es un logro más, ¿eh? Sí. Eso es un logro más porque es parte de la esencia de las personas, ¿verdad? El vivir la espiritualidad. ¿Y por qué tienes que estar marginada de esto? ¿Por qué tienes que estar condenado a no poder vivir tu vida de manera plenamente, aún en lo espiritual? Sí, exacto. Sí, la teología de la iglesia es muy bonita y, por ejemplo, una cosa que se hace es que la comunión se toma en pareja. Entonces ahí te expones públicamente con tu pareja, ¿no? Eso que es muy bonito. Y las personas trans reciben un bautizo con el nuevo nombre con el que se reconocen. Sí. También eso es una cosa muy bonita. Las personas no trans, cis, no reciben bautizo porque ya se considera que el bautizo que recibiste en tu iglesia de origen, digamos que es válido, ¿no? Pero es muy bonito que se reconozca ante Dios y ante la sociedad la nueva identidad de las personas. Eso me parece súper bonito. Sí, cómo no. Oye, como ciudadanos, ¿cómo podemos promover o ayudar o de alguna manera ser menos discriminativos con la igualdad, con la diversidad? ¿Qué recomiendas tú con la gente para poder, por lo menos, ¿verdad?, ser más comprensivos con el tema, no con sí con las personas, pero sobre todo con el tema? Cuando le entiendes al tema, lo demás viene por añadidura. Claro. Fíjate que son pequeños actos y continuos. Hablar de que la persona es lesbiana, la persona es homosexual, la persona es bisexual, la persona es trans. Hablarlo, decirlo. Decirlo. Y decirle, ¿eres lesbiana? Sí. Algunas personas no se autoidentifican con el nombre todavía. Por ejemplo, algunas mujeres se llaman yo soy gay, o bueno, es que, pues yo tengo mi amiga, pero yo no soy lesbiana. Bueno, también se respeta, ¿sí? Pero hablar de estas palabras así, con mucha claridad, y luego también los actos. Por ejemplo, que no... En las familias es muy interesante.
Ándale, esa es la pregunta siguiente. Eso fue como sociedad, pero al interior de la familia, ¿cómo se aborda? ¿Cómo inicias el tema? Porque tal vez es difícil para los hijos abordar y abrir el tema, pero como mi amiga que se daba cuenta de su hijo, o sea, ¿cómo abordas el tema? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, considerar que las relaciones de las personas, de las poblaciones LGBT, son tan importantes como las de los heterosexuales. Porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, bueno, es tu amiga. No, no es mi amiga, mamá, es mi pareja, es mi novia, es con la que me voy a casar, es con la persona con la que voy a compartir mi vida. Oye, y se escucha mucho eso, ¿eh? Vivo con una amiga, o es mi amiga, o me voy de viaje con una amiga. El closet. El closet todavía sigue siendo muy grande, Sí, muy grande desafortunadamente. Sí, sí, y más entre las mujeres. Porque como nadie te pregunta y está, pues no hay, no, decía una amiga, pues no tengo por qué ponerme etiqueta. Digo, no, mientras no exijas derechos no tienes por qué poner etiqueta. ¿Nadie te pregunta qué? Si dos amigas viven juntas y se van de viaje y entonces tienen un coche y entonces les recoge y entonces... Y eso no es tan escandaloso como cuando son dos hombres. Exactamente, exactamente. Nada más que todo el tema viene a la hora que quieres exigir tus derechos. Y entonces, oye, quiero exigir mis derechos porque, tanto derechos familiares, ¿no? Como, oye, quiero invitar a mi pareja o a mi amiga o como sea, al viaje con toda la familia o al 24 de diciembre o... ¿sí? Ajá. Y entonces a lo mejor ya tienes que tener que decirlo, es que no es mi amiga, es mi pareja o es oye, ¿por qué pusiste tu casa a nombre de tu amiga? No, pues es que no es mi amiga, es mi pareja, ¿no? Cuando empezamos ya a hablar de derechos, pues ya las personas tienen que salir del closet. Hay algunas familias en donde no me digas, ¿verdad? Yo ya lo sé, no me lo digas, pues también se respeta. O sea, cada quien toma la decisión de salir del closet o de no salir del closet o salir a medias del closet. Porque salir del closet es un proceso continuo. Todo el tiempo tienes que estar saliendo del closet. Y esto se tendría que ir educando, esto se tendría que ir hablando desde la infancia. No me respondas, vamos a una pausa, ¿sí? Pero fíjense la importancia de la pregunta. ¿Esto se tendría que ir hablando o educando o hablando con claridad desde la infancia? Regresamos con eso. Muchas gracias por continuar con nosotras. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotras. Como saben, estamos hablando con la licenciada María Aurora Mota. Ella es una de las dirigentes y representantes del Orgullo Gay. Esta marcha que vamos a tener el 28 de junio, ¿sí? Y que es la marcha que más gente aglutina aquí en nuestro estado, ¿sí? Con ese orgullo del tema. Ya nos explicaste por qué y cómo. Yo quisiera preguntarte ahora, nos quedamos con una pregunta, ¿verdad? Pero también quiero que me digas qué esta marcha, esta conmemoración, esta celebración del día 28, ¿qué actividades tiene como fondo, como base, ¿verdad? Que es para promover y fomentar estos valores de la cultura de la diversidad sexual. Así es. Mira, en realidad todo junio se llama ya a nivel internacional el mes del orgullo. Las marchas son en diferentes fechas. Nuevo León... sí. Sí. O sea, no es una fecha exacta. No. Nuevo León hemos optado por el segundo sábado. Entonces, la marcha en Nuevo León es el 17. La marcha en la Ciudad de México es el siguiente sábado. Y así, la marcha de Guadalajara acaba de pasar. Entonces, son diferentes fechas. Y el movimiento va avanzando y eso significa que se van haciendo marchas en diferentes estados y ciudades. Por ejemplo, ahora ya se hace marcha en Montemorelos, en Allende, y esperamos que haya más marchas en más ciudades de acá de Nuevo León, ¿verdad? Pero creo que esa no es la pregunta. No importa, nosotros estamos hablando de lo que sabemos que es importante que conozca la comunidad, la sociedad, porque nos quedamos con la pregunta que si este tema hay que hablarse desde las infancias, dentro de la familia, Claro, ¿sí? Porque creo que fíjate, estos filtros,
retos que tienen para salir del closet las personas de la diversidad, pues primero es contigo mismo, luego con la familia, luego con la sociedad, o sea, es estarte... continuo, Sí. Bueno, fíjate que en las familias tenemos que hablarlo desde temprana edad, porque si está un tío, una tía, un amigo, una amiga de integrantes de las poblaciones LGBT, o dos chicos van caminando por la calle, o dos chicas en el aeropuerto se despiden de beso, y si el niño o la niña te pregunta eso, entonces pues vas a tener que decirlo. Vas a tener que decir, es tu tío Pedrito con su pareja Panchito. Viven juntos y se aman mucho. Con naturalidad. Claro. Igual que tu papá y tu mamá, nos amamos mucho. Tan. O ahora con las madres lesbianas, que tienen poco tiempo, digamos, en la escuela puede haber niñas y niños que tengan dos mamás y que tengan dos papás. Entonces ya tenemos que hablar del tema de familias diversas. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad. Esa es la realidad social. Y en la escuela de tus hijos seguramente va a haber una gran diversidad de familias y así tenemos que reconocerlas a todas. Y todas son igualmente valiosas. Y eso es desde la primera infancia. Así es, María Aurora. Entonces, volviendo a lo de la marcha, ¿sí? ¿Cuáles las actividades que van a tener? ¿Cuál es el tema central? ¿Cómo la gente, pues, dónde va a ser? ¿A qué horas? Para que la gente los pueda acompañar. Ok, es que no me sé la fecha exacta, pero sí que eso ahorita lo vemos. Bueno, hay actividades durante todo el mes. Ahorita hay una exposición de pinturas que hizo el municipio de Monterrey, un grupo del municipio. Las marchas también va a haber mucho en relación con cultura, arte y cultura. Entonces hay muchas actividades, hay que buscarlas en los medios de comunicación. En las redes. Y en las redes, exactamente, buscar las actividades en las redes sociales. Y las marchas generalmente son para reconocimiento de los derechos, de los nuevos derechos. En particular en Nuevo León tenemos dos temas atoradísimos. ¿En dónde? ¿En el Congreso? En el Congreso. A ver, ¿por qué? Platícanos, ¿cuál es el tema? Bueno, mira. O el obstáculo que hay ahí, ¿no? Para que se pueda legislar en esta materia. Sí. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya desde hace varios años dijo la definición de matrimonio en Código Civil de Nuevo León es inconstitucional. Decía, el matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer con el fin de procrear la especie. Entonces, dijo que esas dos cosas eran inconstitucionales. Entonces, ahorita, si uno ve un Código Civil, dice, el matrimonio es la unión de tachado y tachado para la tachado. Entonces, los diputados y las diputadas tienen que modificar eso y decir, el matrimonio es la unión de dos personas que para continuar, que tienen que de mutuo acuerdo, o sea, quieren vivir juntos. Algo así, ¿no? Exacto. Porque al decir que con el fin de procrear y de continuar la especie, o sea, yo me puedo unir a quien quiera sin tener que procrear, ¿no? Exactamente, claro. Entonces los diputados tienen que hacer ese cambio. Pero no lo vas a creer tú, que hay personas que todavía se oponen. Sí, sí lo creo. Estamos en un Nuevo León todavía en algunos temas, ¿verdad? Muy cerrados, no queremos avanzar. Y yo fui 2 veces diputada, ¿verdad? Y conozco la oposición, conozco los obstáculos que existen para que estos temas avancen. De hecho, se da por un hecho ahí llegando un tema pues que no va a pasar. Sí, eso es una verdadera vergüenza, porque imagínense tener un Código Civil tachoneado. O sea, yo digo, en términos de, oye, ¿cómo que tu Código Civil en Nuevo León está tachado? Sí, está tachado. ¿Por qué? Porque los diputados no han querido. ¿Por qué? Porque no han querido decir, oigan, esto ya hay que sacarlo, ¿verdad? Tendríamos que sacarlo ya, independientemente de que haya 3 personas, porque son 3 personas las que se oponen, ¿eh? No son más. Sí, son 3. O sea, son 3. Hacen ver como que mucha gente, pero no es cierto. Fíjate, es bien interesante.
Cuando estábamos hablando de estos temas en el 98, todavía teníamos oposición visible. Íbamos a los programas y decían, no, es que no se deben de casar porque no se llame matrimonio y no sé qué. Ahorita, a que alguien salga y diga eso en público, que lo diga en televisión, que los medios, en medios de comunicación, le llamaba un compañero los payasos de la historia. O sea, así como aquellas personas que no, es que no hay que darle el voto a las mujeres, que las mujeres no deben de entrar a estudiar, porque las mujeres su lugar es en su casa. En la cocina. En la cocina, que se queden pariendo hijos y cocinando. Ahorita, ¿quién dice eso? Nadie. Sí. Bueno, más o menos es lo mismo. Son discursos que ya están total y completamente superados. Si la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo órgano en nuestro legislativo, digamos, que hace una interpretación legislativa, ya que discutimos. Sí, ya. Digo, podemos seguir discutiendo, pero pues, como dicen por ahí, ¿verdad? Todavía hay gente que dice... Y de hecho, bueno, pues sí es una orden a nivel constitucional, pues Nuevo León tiene que hacerlo, y aquí prevalecen estos derechos, aunque el Congreso local no los armonice. Esa es la palabra. Es armonice. Y la realidad es que en este momento las parejas del mismo género pueden ir a cualquier registro civil y se casan. Porque el ordenamiento es superior, justamente, ¿verdad? Pues nada más quedamos en ridículo porque como quiera la ley protege estos derechos, ¿verdad? Oye, para terminar este programa tan interesante, yo te agradezco mucho que nos hayas recibido aquí en tu casa para hablarnos de este tema que es tan importante socializar, hablarlo y hablarlo con naturalidad, para que, o sea, no quiere decir que te conviertas, cada quien es lo que es, ¿verdad? Pero sí que entiendas y que no seamos parte de la discriminación, parte de esta opresión que existe para la diversidad sexual. Te quiero preguntar, por último, ¿cómo la gente, cómo la ciudadanía puede acercarse a tener informes, apoyo del tema de diversidad, y cuál sería tu mensaje para la comunidad en estas fechas? Claro que sí. Fíjate que promover la igualdad es un proceso continuo, que tenemos que seguir haciendo todos los días y requiere un esfuerzo de todos, y tenemos que hacer pequeñas acciones pero continuas. Por ejemplo, recientemente me enteré que una compañera trans fue contratada en la Secretaría de Igualdad e Inclusión. Me encantó. Es un pequeño paso. Oye, tenemos una regidora en Monterrey trans. Tenemos una regidora trans en Monterrey, que es algo maravilloso. Sí. El día que una persona trans recibe el acta de nacimiento con su nombre y con el género con el que se identifica, es un gran acontecimiento. El día que una mamá dice, trae a cenar a tu novio a esta casa, lo quiero conocer, es un gran paso adelante. Son pasos pequeñitos, ¿te das cuenta? Porque tú dices, ¿y luego qué? Son pasos pequeñitos, pero que van construyendo la igualdad, ¿sí? El hecho de que tú hayas venido acá a mi casa, que conozcas mi pareja, creo que también es un gran paso, ¿no? Entonces, los pasos son pequeños, pero hay que darlos continuamente. Muy bien. ¿Qué último mensaje tienes para nuestros amigos que nos están viendo? Pues es la responsabilidad de todos y todas construir una sociedad incluyente en donde todos y todas podamos gozar de todos los derechos. Listo, pues muchísimas gracias. Recuerden que estuvimos con la licenciada María Aurora Mota. Ella es directora de Género, Ética y Salud Sexual. Y yo te quiero felicitar, María Aurora. Te admiro desde hace mucho tiempo y lo he dicho, ahorita lo estoy diciendo con palabras, pero con hechos te lo he demostrado, ¿sí? Porque esa valentía, ¿sí? Esa valentía de hablar con libertad, de hablar con claridad y de ser una bandera en el tema, una bandera que pues no es fácil levantar al principio, ¿verdad? No es tan fácil porque se vienen muchos ataques, muchas muestras de desigualdad, pero tú lo hiciste y lo sigues haciendo. Sí. Y yo te quiero felicitar por esto, por darle certidumbre a las personas, por darles esa confianza, por darles esa mano abierta, ¿verdad?, de que pueden ser lo que quieran ser, sin ninguna restricción, sin ninguna discriminación, sin ninguna sanción o presión, porque
somos seres humanos y tenemos que vivir con plenitud. Y esto es una parte muy importante. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias. Un saludo para todos nuestros televidentes, y pues seguimos en la próxima. Aquí los esperamos. Gracias.